saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y os doy la bienvenida a una nueva edición del Bar Celeste cada semana aquí en iVoox y también en YouTube. Y hoy tenemos un programa en el que vuelve un invitado que ya en varias ocasiones ha estado con nosotros, pero antes de presentarlo hay que pues dar la bienvenida a Fernando Rodríguez Estevez, que está en Bayona. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo van las cosas por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y saludos a todos los celtistas y a ti, por supuesto, Antón. Saludos aquí nuevamente después de más de una semana sin bar, sin esta, pues nuestra energía semanal, y saludos aquí desde pues una Galicia con intervalos nubosos después de unas tormentas impresionantes. Bueno, fruto un poco de la primavera, ¿no? Cambios primaverales, como cambios también está viendo en el Celta, ¿no? Para bien. Sí, un bar un poco más esperanzador el que tenemos hoy, y a este bar damos la bienvenida a alguien que ya ha estado con nosotros pues en varias ocasiones, que tiene además muchísimo trabajo últimamente. Quizá la voz estará un poco afectada por eso, porque tiene encuentros y tiene ceremonias de entrega de premios y un montón de cosas por las que está pasando nuestro invitado de hoy, que además de ser un celtista de pro, es mi padre y se llama Antonio García Teijeiro. ¿Qué tal, Antonio? Un saludo a todos los vigueses y especialmente a ti. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vos. Boa tarde. Y bueno, esperanzado hasta certo punto. Non hai que lanzar as campás, porque a cousa xa complicada, pero bueno, un placer estar de novo aquí con vos para falar de noso Celtiña. Vamos a empezar brevemente hablando de un partido que yo sé que Antonio no tuvo la oportunidad de ver, y en cambio Fernando y yo sí que lo pudimos ver. Vamos a comentarlo con brevedad. Es un partido en el que yo creo que el Celta dejó escapar una oportunidad magnífica de encadenar 2 victorias seguidas. Estuvo por delante en el marcador y al final casi acaba perdiendo. El resultado final fue de reparto de puntos. El Celta del campo del Huesca se llevó un punto solamente, 3 goles a favor y 3 en contra. El resultado fue 3-3. Fernando, tú que viste el partido, ¿cómo viste al equipo en ese encuentro? ¿Qué ocurrió para que el Celta no ganase ese partido y casi lo perdiese al final? Bueno, pues fue, por analizarlo por partes, una primera parte, bastante tranquila para lo que suele ser el Celta, bastante tranquila, sin grandes agobios y, consiguiendo un gol sin realmente gran trabajo. Es decir, la jugada del gol es una jugada bien trenzada, pero lo que se ve es que el Huesca se relaja y el Celta puede hilvanar una jugada como las que, solíamos ver hace años, ¿no? Hilvanando jugadas de forma limpia hasta llegar a la portería. Un claro desajuste defensivo que permitió la internada de Bryce y del resto de jugadores de ataque, ¿no? Con Yago Aspas, que está renaciendo ahí después de su lesión, y con Maxi. Bueno, en definitiva, una primera parte tranquila, con ese 0-1 que pudo ser un 0-2 si la suerte nos hubiera acompañado en el último instante de esa primera parte, tras un disparo impresionante de Riyad Boudeboul, que podía haberse estrenado. De hecho se estrenaría después en la segunda parte, pero ahí podía haberse estrenado a lo grande, porque realizó un disparo cerca de la escuadra, desde muy lejos y cerca de la escuadra, que hubiera sido el colofón perfecto para irse al descanso, ¿no? Pero bueno, hablando de hechos, ese balón dio al larguero y en la segunda parte pues la cosa cambió bastante. La segunda parte fue una total invasión, la del Huesca, y a pesar de ello conseguimos ponernos con 0-2, gracias a ese talento de Yago Aspas, que aparece pues cuando el equipo a veces está peor, ¿no? Ese típico gol suyo de darse la vuelta y engancharla con la izquierda y no saber, no ver hacia dónde va el balón, pero sí saber perfectamente dónde la quiere colocar, y ahí colocaba ese 0-2, un escenario perfecto que nos dejaba, aparentemente el resto del partido bastante tranquilo, pero como decía yo antes, hablaba de la invasión. El Huesca se puso las pilas y lo que pasó a partir de ese gol, incluso ya antes, como digo, el Huesca empezó a tosigar la portería del Celta, pero además a marchas forzadas con una intensidad altísima, y en ese tramo crucial el Celta pudo marcar el tercer gol. No se marcó, un ataque más que no se marcó, no se concretó. El partido siguió vivo en ese sentido, y ahí es donde quizás le podríamos echar
un poco la culpa al entrenador por no saber, digamos, frenar ese ímpetu con algún cambio que enfriara el partido y de paso que reforzara el medio del campo, por ejemplo, ¿no? Yo me acordé mucho de Fran Beltrán en ese momento del partido con un 0-2 en Huesca, un Fran Beltrán que podrá tener más o menos aciertos, pero lo que sí hace es dejarse la piel y correr como el que más. Entonces, bueno, eché en falta ese echar el freno de mano con un cambio que hubiera posibilitado pues parar ese ímpetu del Huesca, y lo que pasó al final pues ya lo conocéis. Hayáis o no visto el partido, ya lo conocéis, remontada espectacular y bueno, pues a última hora Yago Aspas sacaba la última gota de talento para ponerle a Riyad Boudebouz ese balón que remataría, bueno, pues medio con un rebote, llorando y dándonos un punto que da rabia conseguir ese punto porque estuvo muy cerca de la victoria, pero hay que ser conscientes de que en ese último tramo pudimos perder el partido perfectamente. Entonces, bueno, son sensaciones contrarias y extrañas, Antón. Sobre todo en la parte final del partido, en el que ya casi sin tiempo, pues el Huesca falla un gol que es más fácil meterlo que fallarlo, la verdad. Y gracias a eso el Celta se lleva esos puntos. Yo vi a un Celta pues al que le pudo un poco la presión en ciertos momentos. Concuerdo en lo que dices acerca de que quizá habría que enfriar un poco el partido en ciertos momentos. Después del 0-2 el Huesca marcó el gol del 1-2 con demasiada prontitud y entonces pues claro, empezaron a cambiar las tornas del partido. De nuevo los problemas congénitos de la defensa pues volvieron a aparecer, sobre todo en esos momentos en los que el Celta tuvo mayores problemas, porque el Huesca, que se lo estaba jugando todo también, evidentemente, porque está ahí abajo en el pozo y probablemente será ya casi seguro uno de los equipos que va a bajar, pues el Celta tuvo muchos problemas en defensa en esos momentos en los que el Huesca estaba apretando más. Y bueno, esos problemas en la defensa que son congénitos en el equipo, que llevamos ya toda la temporada e incluso en temporadas anteriores se vio también, continúan esos problemas y no se van a acabar de aquí a final de temporada, evidentemente. Pues el Celta al menos consiguió ese punto, hay que quedarse con eso. Es un punto agridulce, pero si nos salvamos al final será más dulce que agrio, ¿no? Lo que sí es cierto es que pasando ya al partido de la Real Sociedad, que es no, el que... Perdón. Si me permitides, eu quería facer unha pequena reflexión. Dame un pouco de medo certas lecturas que non fai o adestrador. Eu creo, sinceramente, polo que me dixeron de que pasou en Huesca e algunha cousa que eu vin tamén dende que está aquí, creo que lle falta ás veces ese, non sei se coñecemento da plantilla ou tal vez reacciona demasiado tarde, porque eu teño entendido e tamén penso que en Huesca, e iso vos lo digo, Fernando, para que ti me digas ou non, porque fixeches alusión algo a iso, non? A min comentáronme, e logo tamén o lín, que non estivo vivo o adestrador para saber ler esa parte de partido. Non se trataba, ao parecer, de enfriar, sino que se trataba era de que os mediocampistas defendesen e non deixasen a defensa, que como ben sabemos é unha feira total, máis desprotegidos. Sí, juntar líneas aí, sí. Efectivamente, decir, que defendan como si xa se defendeu máis o día da Real Sociedade, pero realmente creo que se perdeu algún punto e algunhas cousas porque lle faltou vivacidade ao adestrador, saber ler o partido, e dame un pouco de medo que Fran Escribá siga un pouco por esa liña. Ademais, volvo a concordar con Fernando, que pasa con Fran Beltrán, pero si é un xogador moi interesante para moitos momentos determinados, e mesmo para ser capaz de xogar algún día de cara. Non sei o que pasa, pero ás veces precisanse xogadores como a él, non? Entón, non sei, Fer, eu preguntaríache se realmente consideras que tarda moito Fran Escribá en ler certos momentos dos partidos. Bueno, hablabas de Fran Beltrán. Curiosamente, el primer entrenador que hemos tenido este año, Antonio Mohamed, fue el que más apostó por él, y con él era, vamos, un titular fijo y no tenía dudas en ponerlo, y así nos asombró a todos. Un jugador para algunos desconocido, como para mí, por ejemplo, lo reconozco, en el Rayo era bueno, pero yo no lo seguía. Sí que con Antonio Mohamed era un fijo, y ahí fue donde nos deslumbró a todos con la poca edad que tiene, ¿no? Entonces, bueno, sí que he hecho en falta eso.
Y como digo, bueno, esos fallos que a lo mejor podemos achacarle a Fran Escribá de que no haya sabido leer el partido, yo espero que con estas experiencias de Huesca, por ejemplo, con un partido en la mano y que se haya escapado mientras él, el máximo responsable, veía sin intención de hacer cambios cómo transcurría todo, porque era una avalancha y antes del primer gol incluso ya se veía venir esa avalancha, ¿no? Debe ser que los que llevamos aquí más años ya vemos venir las avalanchas y los goles, ¿no? Se veía venir, era un bombardeo constante y claro, veías al banquillo y no veías intención, no veías a nadie sacándose el chándal, no veías nada y entonces, claro, te preguntabas si, no sé, si era cosa nuestra de los espectadores o no sé, porque él está claro que no lo veía y que tardó en reaccionar, si es que al final reaccionó, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esa situación le sirva para el resto de partidos en los que, bueno, se pueden dar esas situaciones y entonces sí que los puntos van a ser todavía más claves que los que ya hemos conseguido, ¿no? Y empezando por el Wanda, que yo no arrojo la toalla ahí, ya luego hablaremos de ese encuentro. Bueno, pues si os parece, cerramos capítulo de Huesca y abrimos capítulo de la Real Sociedad en casa, en Balaídos. El Celta, en cierto modo, defensivamente volvió a las andadas en Huesca, pero volvió a las remontadas en el partido frente a la Real Sociedad, que vosotros dos pudisteis ver en directo en el estadio. Yo en cambio lo vi por televisión y se veía que, bueno, la climatología fue terrible durante ese partido y me gustaría saber, ya que estabais allí in situ, ¿cómo visteis este partido? ¿Qué lectura hacéis de esta segunda remontada seguida del Real Club Celta de Vigo en casa, en este caso frente a la Real Sociedad, empezando por Antonio? Bueno, pois eu diría que o partido coa Real Sociedade foi un cúmulo de despropósitos durante boa parte do primeiro tempo. Durante 25 minutos, máis ou menos, o Celta andou detrás do balón sen saber que facía. E a Real Sociedade movía o balón ben, o que pasa que non definía. E por outra banda estaba Rubén. Pero, independentemente diso, a mí non me gustou nada o Celta na primeira parte, e moito menos nos 25 primeiros minutos. Despois chegou o penalti. E cando chega o penalti, bueno, pois o equipo acúsao. A sorte foi que nun partido de verdadeiros, digamos que verdadeiras desfeitas arbitrais, injustamente, dende o meu punto de vista, deixa o árbitro cun home menos a Real Sociedade. William José é un tipo importante que ten que abandonar o campo. E, bueno, aí digamos que se foi rematando máis ou menos ata o primeiro tempo, pero ata o descanso, moi poucas oportunidades para o Celta. Non sei. Na segunda parte hai para min unha cosa fundamental, é que no minuto 1, o minuto 2, escapa Iago Aspas, colle o balón, falle o penalti. Clarísimo. Clarísimo, e empata moi pronto. O sea, si empatou, entón, bueno, tiñamos un certo tempo para remontar. Pero claro, houve oportunidades por parte da Real. O Celta, digamos que con superioridade numérica, tiraba para adiante. Empezaron a funcionar determinados xogadores. Por exemplo, poñería o caso de Okai, que deulle moito maior consistencia ao medio do campo nese día. Un medio campo dificilísimo, porque estaba enchoupado realmente. Decir, había moita auga, cada momento se estaba a poñer peor. Eu sempre temía que algún pase mal dado frease a auga e nos propiciase un novo desgusto. Bueno, chegou o segundo gol nunha xogada magnífica por parte de Hugo Mallo con Budebud e Iaguito volveu outra vez a demostrar que é todo para o Celta. Eles puideron empatar, porque puideron empatar a 2 goles se non estivese Rubén moi acertado. E logo chegou 3-1 xa nos últimos momentos que nos deu tranquilidade. Pero o Celta continúa indo un pouco ao trantrán, é dicir, continúa indo un pouco ao ritmo que lle marcan os demais en vez de marcar eles o ritmo. Dicir, a min deume moito medo. Claro, a min deume moitísimo medo dun equipo que precisa gañar, non que se lance como tolos a cara ao ataque, pero sí, para min é fundamental que se note
que saben mandar, que se noten que levan iniciativa. Estivo a mercede da Real Sociedade, e menos mal que a Real Sociedade non estivo moi brillante nese sentido, non? Pero a verdade é que é un partido de remontadas. Non podemos estar remontando así continuamente, porque vai chegar un momento que non imos ser capaces de remontar. E entón, bueno, ao final todo saíu moi ben, pero aínda para min hai moitísimas lagoas neste equipo. Fernando? Sí, está claro que parece que nos tienen que dar una bofetada para espabilar. Se vio contra la Real Sociedad, se vio contra el Villarreal, y bueno, como excepción pondría el partido del Huesca, que ahí empezamos mandando y después se nos fue el mando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que fortalecer esa forma de jugar, y no podemos esperar a que nos golpeen, porque pasa eso que comentaba tú, Antonio, que un día no vamos a ser capaces, por muy bien que juguemos, el equipo se va a defender, el contrario, y ahí no va a haber forma de penetrar. Y dabas nombres propios. Okay hizo un partidazo, yo creo que fue de lo mejor del centro del campo. Sí. Quizás se le está echando de menos ahora el mejor Lobotka, no tenemos a ese mejor Lobotka que teníamos hace tiempo, y bueno, pues por eso nos acordamos todavía más a veces de Fran Beltrán, ¿no? Porque bueno, quizás se podría mejorar, y quizás el partido de este fin de semana en el Wanda pueda ser una oportunidad para el madrileño. Veremos a ver lo que hace Escribá. Más nombres propios. Hablabas, bueno, de Yago Aspas. Yo lo decía al principio de este bar. Me ha impresionado la manera de volver de su lesión de Yago Aspas. Es decir, yo sabía que había dependencia de Yago Aspas, pero es que ahora me doy cuenta de que la dependencia es al 100%. Entonces, claro, pues si tenemos la gran suerte de salvarnos, en verano hay que pensar en planificar de forma que no dependamos ni de Yago ni de otro jugador. Es decir, hablo de hacer una plantilla que no dependa de nadie en concreto, porque es que nos estamos jugando la categoría, y eso implica muchísimas cosas en masa social, dinero, televisiones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay lecciones que se aprenden así, con palos demasiado duros, y esperemos salvar los muebles este año. Y hablabas también de otro nombre propio, como ese Riyad Bouderbou. Fíjate que yo no lo acabo de ver realmente la calidad de este jugador. Todavía no he visto motivos por los que se le ha fichado. Sí veo cositas muy sueltas, muy detallitos, pero no acabo de ver a Riyad Bouderbou que vimos hace tiempo, creo que era en el Montpellier en Francia, y quizás algo en el Betis, pero no acabo de ver ese gran jugador que se supone que tendría que ser, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustan otros fichajes de invierno que para mí se han lucido más, salvo algunos errores, como por ejemplo el holandés, el central holandés, y Olaza, ¿no? Que también hay que hablar de él, porque sí que está resultando un buen lateral, ¿no? Quizás nos está haciendo olvidar, gracias a Dios, a los fallos de Junca, ¿no? Que bueno, pues que sigue lesionado, y hombre, esperemos que se recupere, pero parece que Olaza le ha ganado bien el puesto. Antón, no sé qué piensas tú. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decís. Bueno, en cuanto a lo que mencionasteis sobre Yago Aspas, pues ya no son solamente los números de Yago Aspas, que son impresionantes en estos pocos partidos que lleva jugados desde su reaparición tras la lesión, sino es ese ánimo que le da al equipo, es cómo se echa el equipo a las espaldas, cómo realmente actúa de líder, que el líder es lo que es realmente, porque es un hombre que no solamente es un gran jugador, sino que además es un gran celtista, en el sentido de que siente los colores realmente. Lo que se suele decir, sentir los colores, para mí es evidente que esto ocurre en el caso de Yago Aspas, y es un hombre que es capaz, pues, de echarse el equipo a las espaldas. También me gustaría pues destacar el partido de Rubén, que creo que tuvo una buena actuación, con unas cuantas paradas importantes en este partido, y también en los anteriores, hay que decirlo. Es un portero que a mí me parece que, como casi todos los porteros de primera división, no sale muy bien por alto, pero debajo de los palos sí que para bastante, sobre todo cuando tiene el partido, ¿no? Y de hecho lo tuvo. Tiene que hacerse más dueño del área pequeña, pero por el resto está bien. Mira, si me permites hacer un pequeño comentario, diría que Rubén, acaba de decirlo Fer, e estou totalmente de acordo con él, ten que dominar máis a área pequena, porque un porteiro non pode estar metido debaixo dos paus como está el. Pero polo demais está facendo unha serie de partidos moi interesantes. De verdade que sí. Bueno, que porteiros que saian por arriba hai moi poucos en España, eso tamén é certo. Quero puntualizar tamén
a melloría de Hugo Mallo. Hugo Mallo é un celtista absoluto, é un home que sofre moitísimo co que está pasando, é un home que baixou moitísimo durante todos estes 3 meses que faltou Iago Aspas, pero eu outro día vino máis entoado, gustoume máis ese Hugo Mallo, que estaba como máis seguro do que estaba facendo. Creo que deu un salto de calidade porque estaba baixando de maneira alarmante. O centro da defensa, sinto moito dicirche, para mí ese juez non me gusta absolutamente nada. E entón, no centro, se vos decatades, no centro da defensa, cada partido é unha parella nova. É dicir, non hai eses xogadores que seguros estean aí e que realmente dean unha certa tranquilidade. Non hai, cada partido cambian. Eso indica que hai moita inseguridade a hora de apostar por eles. É curioso, pero creo que Cabral ao final resulta que ainda nos vai sacar as castañas do lume. Olaza, como ti ben dicías, pareceme un descubrimento nese sentido. Cuidado que non é ningún fenómeno, pero tampouco se necesita moito para facer o mellor que Juncá. Pero eu vexo que se centra, ten un toque de balón excelente e tamén defende, porque eu aos defensas primeiro quero que defendan e despois xa falaremos de ataque. O Cai estivo moi ben, así como estivo moi mal o día do Villarreal, estivo moi ben dando unha potencia enorme, cubrindo ocos, indo o balón de maneira forte, encantoume. E outro que mellorou outro día por ganas e porque algo quiso facer mal e que o campo non o favorecía foi Bufal. Eu sou moi crítico con Bufal porque Bufal non remata unha xogada nunca, pero recoñezo que outro día foi o que creou máis problemas de axuda para axudar a Iago e que se puidese mover. E se me permitides xa para rematar, e prometo non falar máis mesmo durante todo o programa, outro día chamoume Antonio Estevez para que dese a miña opinión na COPE, e fíxome unha pregunta moi interesante. É Iago Aspas un poeta do fútbol? Foi o que me preguntou, xogando un pouco co que eu penso. Eu digo de Iago Aspas que é un xogador de enorme clase, de unha capacidade de improvisación extraordinaria e un instinto como moi poucos. E o que dicía antes Antón, é un celtista que sofre e que loita e que sente o escudo. Ese cando bica o escudo é de verdade, non é por facer un paripé. Para que a poesía chegue aos nenos precisamos dun mediador ou mediadora. Bueno, pois para min Iago Aspas é un mediador da poesía futbolística, porque con el o equipo dinamízase e atopa sentido e fai mellores, ademais, pois aos compañeiros. Dalle sentido ao fútbol. É un poeta do azul celeste, para min, porque cada movimento é un verso, cada pase unha estrofa e cada gol un poema. Bueno, magníficas palabras de Antonio García Teijeiro y poéticas palabras también, que además no solamente son magníficas y poéticas, sino que además yo creo que retratan a las claras lo que realmente es este gran jugador que es Iago Aspas y su relación con el Celta y con el celtismo. Para cerrar capítulo de la Real Sociedad, vamos a pasar a algo que tiene que ver un poco con el partido que el Celta jugó frente a la Real Sociedad, o un mucho diríamos, ¿no? Porque yo creo que la climatología, desde luego, pues fue uno de los condicionantes del partido, pero el otro condicionante, todavía si cabe más que esto, fue el árbitro, ¿no? Y entonces me gustaría que brevemente, en este episodio del Bar Celeste, valorásemos un poco esta que para mí me parece una magnífica herramienta que es el VAR, y cómo el VAR se está aplicando en la Liga Española este año. Quizá empezando por Fernando, me gustaría saber, Fernando, cuál es tu opinión acerca, ya no del VAR en sí, porque me parece que es difícil discutir que el VAR realmente es una herramienta positiva para el fútbol o para cualquier deporte en general. Pero ¿cómo se está aplicando el VAR? ¿Se está haciendo de una manera adecuada? ¿Es mejorable? ¿Cómo valoras tú la aplicación del VAR, Fernando, en esta Liga Española esta temporada? Bueno, efectivamente, lo que está fallando es el protocolo del VAR. Quizás haya que cambiar esas formas de aplicarlo cuando se aplica,
porque, claro, viéndolo en directo, pues allí no te das cuenta, en el caso del partido contra la Real, si realmente es penalti o no el que hace el Celta, si realmente agreden a Okay. Entonces son dos jugadas clave en las que hay que diferenciar, como bien dices, el VAR de cómo se aplica, y yo pondría un tercer elemento: hay que diferenciar el VAR de la calidad de los árbitros, como árbitros, como profesionales, porque si os dais cuenta, el penalti no lo pita el árbitro no ve penalti, el árbitro lo que dice es que se siga jugando. Entonces es importante también decir que, bueno, parece que la calidad de los árbitros en general, aunque podemos criticarlos muchas veces, yo siempre escapo de criticar, siempre me fijo en el equipo, en que puede dar más, y contra eso no podrá ningún árbitro, pero bueno, hablando ya de árbitros, yo creo que en general la calidad de los árbitros en España está subiendo, ¿vale? Y entonces puedo dar detalles como ese penalti que pita el VAR, es más, pita en línea, el árbitro no lo había pitado, la persona más cercana es Melero López, en este caso el árbitro andaluz, que deja seguir el juego porque a su juicio, y además bien colocado en ese momento, no pita nada, en línea lo pita, y entonces evidentemente entra en funcionamiento el VAR, ¿no? Y vemos cómo el árbitro se lleva pues la mano a la oreja, que por cierto, hablando de protocolo, tienen que reducirse los tiempos de decisión. O sea, hemos pasado por momentos demasiado largos como es este, y vemos que el VAR pues no se aconseja desde el VAR que el árbitro vaya a revisar esa jugada en la pantalla, ¿no?, que tiene allí en el centro del campo. Por lo tanto, hay que diferenciar esa jugada en la que, repito, el árbitro no pita, en línea sí que levanta, estando más lejos, sí que levanta la bandera, y a partir de ahí se complica todo. Entonces, pues efectivamente, yo creo que, además no es el primer caso que se da, ¿no?, que el VAR no revisa y se perjudica a algún equipo. Y aunque me duela porque soy del Celta, hay que también ver la jugada de la expulsión, es decir, porque hay que ponerse en la piel del equipo rival y ver que efectivamente quizás no haya una agresión como para que Okay se vaya al suelo. Puede haber, bueno, pues un ademán, ¿no?, de hacer echar cosas hacia atrás, etcétera, pero no creo que haya ahí, no sé, para una roja. Ahora bien, quizás sea esa teoría de la compensación de la que hablabas tú el otro día, Antón, en ese vídeo del VAR celeste, la que pudo hacer que el árbitro, pues sin miramientos, expulsara al jugador, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Antonio, yo sé que tu opinión de los árbitros no es tan benévola como la de Fernando. No, a mí pásame cos árbitros con relación a Fernando como coa directiva, exactamente igual, non son absoluto, e espero que se ese Celta se salva, que haxa unha crítica feroz cara a unha directiva, máis ben a dúas persoas que están desfacendo o equipo. Vale, dito iso, eu evidentemente non estou de acordo con Fernando de que o nivel dos árbitros estea subindo. A mí me parece que os árbitros teñen un nivel técnico realmente baixo. E ademais non hai criterio unificado. É unha cousa que se ven dicindo onde anos e anos, dende que eu ia a fútbol e xa era pequeno, xa se decía que os árbitros pitaban en función das circunstancias. E as circunstancias chámanse equipos mellores, equipos peores, equipos grandes, xogadores aos que se lles permite, xogadores aos que non se lles permite nada, etcétera, etcétera. E iso está pasando. Logo hai unha falta de liberdade enorme para decidir. Os árbitros están como presos das circunstancias. O fútbol mercantilizouse de tal maneira que todo é visto con lupa. E creo que ademais están facendo moito dano estos árbitros que comentan nas televisións, que todos estes periodistas que saben máis que ninguén, están sempre co ollo en riba. Non hai liberdade para decidir porque lles falta autonomía e calidade, repito. Hai árbitros que non teñen categoría. Eu non creo nin de coña que esta sea a mellor liga do mundo. É un rollo que se montan os periodistas e que escoito hasta me doe o estómago. Pero realmente os árbitros non están á altura do que din desta liga española. E a veces eu noto que desprezan o VAR. Eu creo que os árbitros é como se lles molestase, unha opinión que eu teño, é como se lles molestase. Parece que o VAR pon en cuestión as súas decisións, que antes non as poñían máis que nas televisións, teñen un pouco de medo, para min que lle teñen un pouco de medo. Fer, outro día o árbitro tiña que ir a esa pantalla que hai en Balaídos, en todos os campos. Eu non recordo, eu creo, a mellor me equivoco, un partido que non puiden ir, pero que fosen consultar nunca
a pantalla ali in situ no campo, a mellor unha ou dúas veces como moitos, si digo eu, pero é que non se utiliza esa pantalla realmente, pero que lle custa a un árbitro ir ver o que estivo pasando ali, non só o que lle digan arriba. Es decir, ten razón Fer, hai que revisar o protocolo, porque se funcionou no Mundial, se pode funcionar na Champions League, por que non funciona aquí? E entón, bueno, eu entendo que realmente hai moita xente que parece que non está interesada en que o VAR funcione. E iso é o que eu sinto, porque o VAR é unha magnífica ferramenta para facer máis xusto o fútbol. Y realmente el VAR está ahí como herramienta para hacer el fútbol más justo. Si no se aplica bien, entonces no hace el fútbol más justo. Fernando. Bueno, sí, antes hablaba Antonio que efectivamente tendrían que ir a revisar más esas jugadas porque realmente sí que se podría aplicar una justicia más exacta. Y antes hablabas, Antonio, yo estoy de acuerdo en lo de que las camisetas pesan, siempre lo digo, las camisetas del Barça, del Madrid, del Atlético y de alguno más pesan cuando deciden. Eso pesó toda la vida y, como bien decías, cuando tú eras pequeño igual, y yo creo que seguirá pasando. Pero, y además yo siempre lo digo, entonces, teniendo en cuenta eso, aun sumando eso, creo que, bueno, pues sí que está mejorando ligeramente el nivel de los árbitros. Pero contra eso, yo como ya me he cansado de luchar y de criticar eso, porque pasa y pasará siempre, que a unos le pitan mejor que a otros por ser quienes son, y también se miden con tarjetas, y es muy fácil expulsar a un jugador de un equipo pequeño, claro, y es muy difícil hacerlo con uno grande. Evidente. Por eso, cuando eso sucede, yo creo que un equipo hace mal en rebelarse y en sacar comunicados contra los árbitros porque no va a sacar nada positivo, y por eso digo que a veces pues un equipo tiene que centrarse en hacerlo mejor, y contra eso muchas veces yo creo que ni los árbitros podrán luchar. Es decir, yo creo que si un equipo mejora bueno, pues en su juego, etcétera, etcétera, ahí sí que ya no podrán anular goles por anularlos, en fin. Entonces, bueno, bien coincido en eso de que las camisetas pesan, pero bueno, aún así creo que el arbitraje comparado con el de hace unos años quizás pesaban más antes que ahora las camisetas de los equipos grandes. Aun pesando ahora, creo que pesan un poco menos que hace unos años. Sabes en que penso eu que mellorou o nivel de arbitraxe? Simplemente na preparación física. Todo o demais paréceme que realmente está moi lonxe do que un árbitro profesional que gaña a súa boa pasta, dito se xa de paso, hai que exixirlle moitísimo máis, porque ademais cara aos clubs, ter 4 árbitros e ter o VAR e todo iso, eu creo que lle resulta moitísimo máis caro. E logo hai outra cousa que nunca se di, pero que eu quero dicirlo aquí. Unha mesma falta dentro da área faina un defensa e faina un dianteiro, e o dianteiro pítase falta en ataque e a defensa di que non é suficiente como para pitar falta nin penalti. Iso é unha vergoña. Es decir, os defensas permíteselles todo, ou case todo. E os dianteiros, como soplen un pouco, empurren un pouco, pois ali no, empurrón e tal e cual. Sí, y la típica falta suave en medio del campo, que si se en el área, pues no se pita. Exactamente. Pero mira, que quede ben claro que eu falo isto dos árbitros, pero non creo que os árbitros sexan os culpables de que o Celta estea como está. Que conste que claro, unhas veces te quitan, outros te dan. Pero hai gente que necesitaban uns señores que se dedican a iso, porque antes non se dedicaban a iso. Era un señor que era viaxante de comercio e pitaba os partidos. Efectivamente. Claro, é que é así. Os que vivimos o fútbol de antes. Entón, eu quero dicir nese sentido que a estes árbitros hai que exigirlles moitísimo máis que a preparación física. Eso sí, llevan una buena vida como para que lo puedan hacer mejor. Correcto. Eso nos indica en cierto modo cómo ha cambiado el fútbol, pero al mismo tiempo lo poco que ha cambiado el fútbol en muchos casos, ¿no? Yo, para terminar este capítulo y ya pasar al capítulo final del próximo partido, me gustaría decir que no hay ninguna razón objetiva para que el árbitro tuviese una presencia tan negativa en el partido del Celta Real Sociedad. No hay ninguna razón, porque si hubiese visto las jugadas como las vimos todos,
Si no estuviese pensando en lo que le están diciendo desde arriba, si fuese a revisarlo, vería, como vio en directo, como dice Fernando en el primer caso del penalti, que no había penalti. Vería también que no había expulsión. Y entonces estaríamos hablando de un partido totalmente diferente. No hay ninguna razón. Que, Anton, hay que saber que el protocolo del VAR dice que el árbitro va a ver el monitor no cuando el árbitro quiere, sino cuando el VAR le dice que vaya a ver. Pues eso a lo mejor había que cambiarlo. Eso a lo mejor tendría que ser el árbitro el que tuviese que decidirlo. Porque si el árbitro lo ve con sus propios ojos, yo creo que es evidente para el árbitro que no hay expulsión y que no hay penalti. Para mí no hay ninguna razón para... Entonces, si realmente estamos pensando que hay que ser más rápido, que se pierde tiempo, prefiero que se pierda tiempo y se pite bien y después se puede añadir al final. El otro día estaba viendo un partido de la Liga Inglesa en el que se añadieron 12 minutos. Bueno, pues 12 minutos y ya está. Bueno, porque se perdieron. En el partido del Celta se añadieron 7. O sea, sí, tampoco... pero a ver, un momento. Engadíronse 7 minutos, efectivamente, pero para tirar penalti perderonse casi 5. Claro. Porque os conté yo de reloj. Conteinos a propósito. Es que tenía que haberse añadido más. Estaba viendo que nos Ollaguito se nos estaba quedando frío. Non sei se hubo un pouco tamén diso, de exagerar un pouco a situación para que realmente Iago estivese máis frío, que por certo tirou moi malo o penalti e puido cazar o porteiro, pero en fin, non lle saiu ben, pero bueno, entrou. Pero realmente perdeuse moito tempo, é dicir, se fósemos medianamente e logo a outra lesión que tivo o porteiro cando lle puxeron a venda na cabeza. Sí. Eso foron outros 3 minutos, máis os cambios, menos de 10-12 minutos, outro día, mellor que non, porque senón saíamos un pouco máis ainda, pero menos de 10-12 minutos non se sería xusto, Y de hecho, o que diste Antón de la Liga Inglesa, non? Dixeches na Liga Inglesa, 12 minutos, pareceme realmente xusto, es que ás veces se perde tanto tempo que non se xoga suficiente. Bueno, pero outro día estuve ben que só puxeran 7, non vai a ser que isto en 3 minutos máis nos empatasen a 3. Sí, desde luego. Tampoco. De todos modos, sí, yo creo que y de hecho los comentaristas mexicanos que hablaban, que comentaban aquí el partido, decían que desde luego se tenía que haber añadido más tiempo y yo estoy de acuerdo. Menos mal que no fue así por otro lado. Escucháis el Bar Celeste, un nuevo episodio en iVoox y también en YouTube, y llegamos ya a la parte final del programa en la que comentamos el próximo partido del Real Club Celta, que no va a ser un partido nada fácil, ni mucho menos, porque el Celta visita lo que antes era el Vicente Calderón, pero que ahora es un nuevo estadio que se llama el Wanda Metropolitano, para jugar frente al Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos de la temporada, por números y también en algunos casos por juego, aunque no siempre. Y bueno, me gustaría saber cómo veis este partido. Recordamos que Iago Aspas se quitó la camiseta para celebrar el gol, eso supuso la quinta tarjeta. A mí me pareció algo calculado por parte de Iago Aspas, no sé qué pensáis vosotros sobre eso. Os hago primero esa pregunta y después comentad el partido. ¿Cómo veis ese nuevo partido que tiene que jugar el Celta ya dentro de solamente unos cuantos días? Antonio, ¿qué piensas de lo de Iago? ¿Qué piensas del Atlético? O primeiro que se teño que decir, antes preguntabas, non había ninguna razón objetiva para que un árbitro fose o protagonista. Hai unha razón, clarísima, ou subjetiva, dicías, non? Hai unha razón, que é moi malo. É un árbitro moi malo como son o 90% dos árbitros en España. Se o mellor Mateu, estamos perdidos, porque Mateu pita unhas veces dunha maneira, outras veces doutra, non se sabe o que pita Mateu. Un día parece que está moi contento cos seus dirixindo o partido, outro día resulta que cambia totalmente a liña de arbitraxe. En fin, se ese é o mellor, pues xa indica como está a situación. O de Aspas, bueno, lo clarísimo, xa o vin, en canto vin que se sacaba a camiseta, dixen, xa está, e quedalle unha, o partido do Wanda, bueno, pois xa veremos, e logo queda limpo para os 6 partidos que quedan. O partido do Wanda, pois o Celta vai palmar 2-0 como mínimo. Primeiro, non vai haber quen meta un gol porque falta Iago Aspas. E segundo, a liña defensiva, perdón que vos diga, pero a min sigue sin gustarme. E como o Atlético de Madrid, un equipo bum destos que van pouco a pouco, non xogan ben, Antón, non xogan ben, porque nos imos enganar. O Atlético de Madrid é o segundo equipo neste momento na Liga, pero non xoga ben, o Atlético de Madrid, e este ano xoga peor que outras veces.
Este ano, para min, é que vos partidos o Atlético de Madrid, sinceramente, non fixo, non? Pero claro, o Atlético de Madrid está xogando o segundo posto, e iso é moi importante para eles, quedar segundos por riba do Real Madrid, etcétera, porque lle dá moita máis seguridade, Champions directa, etcétera. Entón, eu, sinceramente, malia as baixas que terá o Atlético de Madrid, e malia a ilusión e a esperanza que Fernando vai dicir seguro dentro do momento, teño que dicir que son totalmente pesimista, é un partido que dou por perdido totalmente, e pensar no partido do Girona do sábado a 1 da tarde. Sinceramente, esa digo porque sempre preguntades o marcador 2-0 para o Atlético de Madrid. Fernando. Bueno, pues yo antes decía, creo que era Antonio el que decía que, bueno, que con estas remontadas parece que nos tienen, yo también lo decía, que nos tienen que golpear a nosotros antes de golpear. Entonces, bueno, echábamos un poco en cara que el equipo pues sale sin hambre, sale así como a esperar, a especular, sale sin querer marcar el ritmo desde el principio. Pues fijaos, yo creo que la receta en este caso para jugar en el Wanda es precisamente esa, aguantar el arreón que pueda tener el Atlético en casa por esa presión y esa ansiedad de querer ser segundos. Bueno, sí, tendremos algunas, quizás algún contragolpe, pero la clave es aguantar, ¿no? El año pasado tuve la suerte de estar en el Wanda Metropolitano y fue una pena la primera parte porque se aguantó, incluso tuvieron ocasiones, y en el minuto 44 aproximadamente marcaba Griezmann y rompía ese aguante, esa barrera que el Celta había construido ahí defensivamente y en el medio del campo. Entonces yo creo que la receta es la misma, pero bueno, apelando un poco quizás a una mejor calidad nuestra y a un poco más de suerte. La receta es esa, y es llegar vivos a cuando queden pues 20, 15 minutos, donde el Atlético sí que ya podría verse, al verse empatado todavía, podría verse, pues bueno, con nerviosismo, necesitado, y el Celta ahí, bueno, es bien cierto que el Celta ahí necesitaría mostrar madurez, ¿no? Una madurez que quizás le falta el otro día contra el Huesca, pero yo la receta en este caso sí que la aplicaría, esa receta que no nos gusta y que hemos dicho que no nos gusta contra la Real, contra el Villarreal, sí la aplicaría en el Wanda. Creo que es la manera, a los equipos de Simeone, si vas a su yugular, te ganan ellos. Entonces yo aplicaría ese fortificar líneas. A Escribá le gusta además juntar líneas. Esa yo creo que es una buena idea para el Wanda, y dicho lo cual, espero que Escribá haya rectificado y haya aprendido que en situaciones favorables, ojalá se den resultados favorables, pues sepa manejar esa ventaja, ¿no? Bueno, Antonio puso ahí un 2-0 bastante claro, fue contundente. Yo voy a ser un poco más positivo. Hombre, ganar es demasiado, sería un alegrón para todos. Bueno, vamos a poner ahí un 1-1, entonces. Bueno, yo creo que ese 1-1 o 0-0 pues no es posible, porque yo creo que el Celta no tiene defensa como para aguantarle a un equipo como el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, para mí, pensar que el Celta pues que no le van a meter ningún gol o que va a conseguir un empate frente al Atlético de Madrid jugando a la defensiva, pues me parece un poco los mundos de Yuppie, ¿no? Y me parece que el Celta pues simplemente no tiene defensa para un cometido como ese, contra un equipo como el Atlético de Madrid, que aunque no esté jugando tan bien como otros años, pues evidentemente es un equipo con una fuerza importante, con unos jugadores de una calidad contrastada, y entonces yo creo que el Celta no tiene, además de no tener aspas para el ataque, no tiene una defensa sólida como para plantear un cerrojazo al estilo Maguregui y sacar un punto del Wanda. Yo lo veo muy poco probable, y de hecho voy a ser incluso más contundente que Antonio y voy a decir que el Atlético de Madrid le va a ganar 3-0 al Celta, y creo que lo que dice Antonio es muy importante. Es un partido que evidentemente uno no puede salir derrotado al campo, ¿no? Pero es un partido que si se pierde y ya está. Hay que pensar en el siguiente, que es contra el Girona en casa, y que, bueno, vamos a comentar en episodios posteriores del Bar Celeste. Antonio, no sé si quieres añadir alguna cosa ou terminamos. Quería añadir que eu engado a algo que creo que nunca se pode sair perdido. Equipos peores que o Celta conseguiron resultados este ano increíbles, pero o Eibar, ¿no? O Eibar, sí. o
o Huesca conseguiu resultados fora de casa increíbles ás veces, o Girona, que gañou en Madrid o Bernabéu, en fin, cosas que pasan. Pero o Celta esas cosas últimamente non se lle dan. Dicía antes Fernando relativo ao partido do ano pasado que estivo no Wanda, dicía, estivo aguantando tal, pero foi unha pena. Ai, aparecen as penas. Claro, Ai, claro. Porque son 90 minutos. De penas, xogas moi ben, crees que tal, pero pum, cae o golito, porque non se meten atrás e porque hai moita debilidade defensiva. E aí é onde se notan os millones tamén. Claro. As penas, son as penas. Pero outros equipos non reciben eses goles, Fernando. O Leganés recibe eses goles, o Getafe tampouco, o Eibar tampouco. Hai moitos equipos peores que o Celta e que teñen máis claro o que é a súa faceta defensiva, que non son os defensas. Están trabajados desde atrás. Pois claro que sí. Pois é como hai que facer, porque non se pode xa xogar con esa alegría que xogaba o Celta, porque xa non ten xogadores tampouco para facelo. Ata aí ben pouco Costa será a solución do Celta. A mí sempre me parece un xogador moi normalito, e evidentemente ahora non se conta con el. E así sucesivamente, decir, enseguida encumbramos para despois non poñelos. Así que, bueno, as penas é o que nos vai facer palmar en Madrid, pero sobre todo hai que ter forza. Primeiro, non regalar o partido, por suposto. Logo veñen as penas que dicías ti, Fernando. Pero sobre todo pensar que temos un partido dificilísimo co Girona e 2 partidos seguidos fora. E aí onde se vai decidir se o Celta este ano mantén a categoría, que do que eu son bastante pesimista. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa lectura, la verdad. Yo ahora viendo el panorama, creo que hay algunas opciones más, pero ¿sabes o que máis me preocupa, Fer? Me preocupa que temos os golaveraxes particulares perdidos co Meirán de parte dos equipos, agás o Villarreal. E entón iso sí que me dá medo, entendes? O sea, co Valladolid temos perdido, co Levante temos perdido cando lle gañáramos a co Girona veremos, porque o Girona fora de casa xoga mellor que na casa, e saca moitos fora, en fin, que imos sufrir hasta o final, e, bueno, hai que esperar. Bueno, yo os transmito un poco de luz para este fin de semana, hombre. Se de ti dependese non había problema, está claro. No. Llegamos así al final de un nuevo episodio del Bar Celeste. Podéis seguirnos en iVoox y también en YouTube y dejar comentarios ahí después de escuchar el programa o al tiempo que lo escucháis, y nosotros siempre responderemos. Muchas gracias, Fernando, por estar ahí como siempre, y un saludo para Bayona. Bueno, pues muchas gracias a ti y a Antonio, que es un placer aquí con esta tertulia ya consolidada, este triunvirato. Y Antonio, como siempre, que sigan los éxitos literarios y las buenas noticias en ese sentido, y siempre tendrás el Bar Celeste abierto para pues entrar aquí en la tertulia, tomarte algo con nosotros y charlar de nuestro Celta de Vigo. É un placer estar con vos, porque somos celtistas, porque os sentimos moitísimo. Confeso vos que eu non fun quen de ver os 2 penaltis que tirou en directo Iago Aspas, tanto o día do Villarreal como outro día, deime a volta, vin para o de atrás, e cando escoitei o gol tamén saltei xa directamente, pero sufro tanto por este noso equipo que a verdade o paso moi mal. Fernando, tal como che dixen, sabes que non toquei o tema da plantilla mellor este ano ou peor, pero digoche que temos peor plantilla que o ano pasado. Falta un director, a ver si en verano está todo tranquilo y se hacen las cosas bien. Exactamente. Bueno, e para rematar, como sempre, temos que pegar o noso berro de guerra celtista que sempre temos que berrar aquí para rematar. Así que, Antonio, Fernando, todos xuntos, todos os que esteades a escoitar este programa, como sempre, o de sempre, ¡Ala Celta! Celta.